La conversación de literatura y música con sus protagonistas y sonidos. Exploramos la literatura musical y la narrativa en clave sónica, desde las letras de las canciones hasta discos hechos libros. Esto es Santiago Under, músicas y libros. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en Santiago Under, música y libros por Gusto Radio. Hace un par de semanas que no nos vemos porque la semana pasada hubo problemas climáticos que no pudimos hacer el programa. Pero hoy día estamos de vuelta con todo. Queremos agradecer a todas las personas que fueron a la Furia del Libro, a ver nuestros libros, a acompañarnos, a saludarnos. Estuvo súper buena. Así que gracias a todos ustedes y todas ustedes por habernos ido a ver. Hoy día estamos con un gran invitado. Es un autor nuevo de la editorial Santiago Under. Él es filósofo, es autor y su nombre es Eduardo Schele Stoller. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Pablo, feliz. Gracias por la invitación aquí. Gracias a ti por venir. Él es de Viña del Mar, así que viene llegando desde la costa para estar con nosotros y nosotras. Voy a partir con algunas novedades que tenemos para este fin de semana, tanto en la radio como nosotros como editorial. Les recuerdo seguir las redes de Gusto Radio y también de Santiago Under, y así se enteran de todas nuestras novedades y eventos, actividades, lanzamientos de libros y celebraciones. Voy a partir por ¿qué viene este fin de semana? El sábado 1 de julio a las 19 horas en Valparaíso vamos a tener el lanzamiento de este libro, Sueñan las ovejas negras, de nuestra autora Nati Lane, quien ya publicó con nosotros su libro Primavera Salvaje hace un par de años atrás. Ahora vuelve con este libro y les voy a dar los datos de dónde y cuándo es el lanzamiento. Se llevará a cabo el sábado 1 de julio desde las 19 horas en Casa Puerto Mayor, espacio multidisciplinario y cultural en Cochrane 579 Valparaíso. La presentación estará a cargo de la destacada escritora porteña Natalia Berbelagua, la periodista Paula Castillo, del medio Niña Provincia, y la productora y editora Francesca Coefé. Moderará Danilo Vergara, y también parece que yo voy a tener una pequeña intervención. Habrá música en vivo a cargo de la banda Palmenia y vino de honor, cortesía de Viña Castellón, y fiesta a cargo del DJ Chayanne Tracks. Mira, oye, pero gran nombre, ¿eh? Una mezcla entre Chayanne y Anthrax. Claro, sí. Música fusión. Sí, pues, así que ahí vamos a estar con Nati y su libro Sueñan las ovejas negras, nuevecito, que va a ser lanzado el día sábado, y después va a estar disponible en librería en nuestro sitio web y vamos a estar informando. ¿Qué más? Recordarles que está este libro, que es el Punk, que es como la novedad que tenemos nosotros, y le fue súper bien en la Furia, en el lanzamiento que tuvimos el domingo pasado. Y informarles que el único punto de venta exclusivo presencial que tiene es en la cervecería Delivir, que está en el Boulevard Alameda 333. Ahí pueden ir a hablar con Peter o con Natalia y pueden comprar su copia de ¿Qué es el Punk? 100 maneras de entenderlo. Así que ese es otro dato. Y ahora paso a dar información institucional de la radio, porque este sábado hay una mega celebración, que acá la tengo, que me mandó el Pipe, y dice: tercer aniversario de Gusto Radio, hay un evento cultural con bandas en vivo y conversatorios. ¿Quién estará? Denise, Carlos Corales, Alan Reale, más Marcelo Collado, Los Carrera, ahí viene don señor Stock, el doctor Rock and Roll, el Pipe también, ¿no es cierto? Estará don Rorro, ya venía del rock, Chocloneta, Raf y Cultural Caipás. Habrán conversatorios sobre derechos de autor, difusión de música en medios, mujeres conquistando los escenarios, el papel de la música en el cine. 1 de julio de 12 a 23 horas, acá en Carmen 973, Santiago, Estudios Crea Rock, entrada liberada. Más información en gustocradio.com y en sus redes sociales. ¿Cómo están? Buenos panoramas. A ver si se me queda algo en el tintero de panorama. Yo creo que no. Parece que lo dijimos todos. Eduardo,
¿qué te parece si empezamos con una canción? Bueno. A propósito de Natty Lane y su libro Sueñan las ovejas negras, que vamos a lanzar este sábado, vamos a ir con su banda Hammurabi y la canción Gemelos. En Santiago Under, música y libros. Hola, hola, estamos de vuelta acá en Santiago Under, música y libros con el autor y filósofo Eduardo Schele, autor de este libro con Santiago Under Editorial. ¿Han visto mi zapatilla? Las filosofías tras la fiesta del punk. Un análisis súper novedoso de la música punk a través de la filosofía, que por lo menos en Chile inédito, súper original, y al parecer que en otros países tampoco hay mucha literatura de esta mezcla. Pero antes de hablar del libro vamos a hablar con Eduardo y le vamos a preguntar cómo nace tu gusto por la filosofía, tu gusto por el punk y en qué momento estas dos cosas se cruzan y plasman en este libro, que supongo que tomó más de varios años. Tomó tiempo, sí. Bueno, primero saludar a la gente que está escuchando, que está viendo. Hay harta familia, amigos en la quinta región atento a este episodio. Primero llegó el punk en la adolescencia. Yo ahí, hay varias anécdotas en el libro que relatan un poco eso, ¿no? Cómo llega el punk a mi vida, que yo creo que coincide con muchos de los adolescentes por aquella época, hace más de 20 años. La quinta región era bien álgido el tema del punk, ¿no? Había muchas tocatas, muchas bandas locales haciendo música, y en eso, en el liceo, ¿no es cierto?, varios compañeros llegan con cassette, porque era como la forma de conocer la música todavía, ¿no? En esa época, al principio de los años 2000, cassette grabados del regrabado, ¿no? Y se escuchaban como el forro. Con suerte sabíais de qué era, porque alguien había escrito, porque claro, si no escucháis, adivináis qué banda era, ¿no? Te podrían engañar hasta con el nombre de la banda, sí, ¿no? Y uno suponía que era tal banda.
Y ahí me llegó entre otros discos, el Fiesta de Fiscales, ¿no? Y ahí fue una locura, porque bueno, aparte nosotros éramos como grupo de amigos, ¿no? Aprovecho de mandar un saludo a todos ellos que nos están escuchando también. Éramos muy críticos, de distintas líneas políticas incluso, ¿no? Había gente que a lo mejor era un poco más de derecha, otros más de izquierda, nosotros éramos más anarcos, pero compartíamos entre todos con un vinito por ahí en las escaleras de Viña del Mar. Mi mamá está escuchando, ojalá que no se espante. ¿Qué le decía ahí voy a estudiar? No le decía nada. Se daba cuenta cuando llegaba a la casa después. Se daba cuenta cuando desaparecía. Yo le decía que estaba filosofando, pero no, bueno, precariamente. Por ahí la música, entonces bueno, íbamos a las tocatas. Como el nepente, así es tu brebaje para inspirarte. Bueno, como los griegos, ¿no? Yo también lo cuento aquí en el ensayo. Así es. De que lejos de pensar de que los filósofos antiguos eran como vivían en el Olimpo, ¿no? Desterrados de las cosas mundanas, no, lo hacían viviendo cosas, ¿no es cierto? Que los inspiraban. Claro. Entonces ahí partió, digamos, tu fascinación por la filosofía. Estaba el espíritu crítico de preguntarnos la disconformidad en este grupo de amigos. El punk igual hace hartas preguntas, por eso mismo yo creo que titulaste el libro con una pregunta. Y aparte que claro, la filosofía a su vez y también tiene que ver la misma línea, con abordarlo a través de este género que es el ensayo, ¿no? Un ensayo nunca va a cerrar un tema, es proponer, abrir el tema, ¿no? Plantear preguntas, problemas, contribuir un poco a la reflexión. ¿Y el feedback que te ha llegado del público o de quien hayan leído el libro ha sido en ese tono? Sí, le han agradecido porque también me ha pasado con los otros ensayos, ¿no? Que la gente un poco se contenta de sentir que está leyendo filosofía y que la está entendiendo, ¿no? Porque también nos hemos hecho como esta idea de que la filosofía, para que sea verdadera filosofía, no la tienen que entender nadie más que los filósofos, ¿no? Sí, mira, la escritora me contó, una escritora, que la escritora Pía Barros, saluda a Andrea si nos está viendo, me contó que Pía Barros había dicho que este libro, que también lo vio, lo tiene, perfectamente podía ser como parte de una clase de filosofía en cualquier colegio. Sí. Bueno, de hecho, la otra vez saludo a Alejandro también de la librería Gato Ilustre, donde pueden encontrar el libro. Me contaba que la Católica de Valparaíso pidió algunos ejemplares para la biblioteca para que los alumnos le saquen fotocopias, ¿no es cierto? Y lo pirateen. Pero no importa, todo sea por pero claro, la filosofía del punk. Yo creo que eso, Pablo, también es herencia de la docencia, ¿no? Sí. Este carácter pedagógico uno tiene que hacerse entender. Y por eso el ensayo también es tan rico en eso, porque uno puede mezclarlo con temas narrativos, con anécdotas. En este caso tiene música también, ¿no? Entonces, bueno, después a lo que tú me preguntabas al principio, ¿no? Sí. ¿Cómo fuiste llegando ya a la filosofía desde el punk? Yo creo que por descarte, ¿no? Yo quería estudiar algo humanista, historia no me convencía mucho, por ahí postulé a sociología sin saber mucho tampoco de qué se trataba, y quedé en filosofía. A buena hora, ¿no? Porque yo hoy en día no me veo haciendo otra cosa que eso, ¿no? Y me di cuenta que al poco andar tenía habilidades para ese tipo de lecturas, de reflexiones, ¿no? Primero leyendo y después me metí en el tema de la escritura. Y después que saliste de la U empezaste a hacer clases, supongo, y ¿te fuiste al lado académico o quedaste en tu espacio escribiendo libros o haces ambas cosas? No, yo creo que cuando uno entra al mundo de los colegios, ¿no? Es bien absorbente ese tema. Más allá de las clases, que a mí yo no estoy haciendo clase ahora en este minuto, pero hice más de 10 años clase. Te absorbe mucho tiempo, ¿no? Y no por la clase misma, eso es grato, ¿ya? Tener ese feedback con los estudiantes, uno también aprende mucho. Sino como la burocracia de las instituciones, ¿no? Uno se ve haciendo cosas, perdiendo el tiempo en cuestiones tan intrascendentes que te matan las neuronas, creo yo, ¿no? Y yo dejé de trabajar y en un año ya hay como 3 libros, imagínate. Y vamos a mostrarlos, po. Vamos. Este es el primero. Este entonces. La caída de Ícaro sobre el suicidio y los desencantos de la conciencia, de Eduardo Aschele. Este es por Libro de Mentiras, ¿cierto? Sí. Ahí lo tienen. Este es el primer libro que escribiste. El primer ensayo, sí. Y para quienes no saben, ¿cómo podrías resumir este libro, más allá de su título y subtítulo? Bueno, es un ensayo que aborda el tema del suicidio. Yo en general los libros que he escrito trato de abordar temas poco trabajados, ¿no? Que sean aportes para que lo lea, de que
casi como medias novedades, ¿ya? Y acá abordo el tema del suicidio desde la mitología griega, en particular lo relaciono con el mito de Ícaro, ¿no es cierto? Y hay todo un prejuicio con el tema de los mitos, ¿no? Que uno también heredó también de la tradición filosófica, de que supuestamente supera este tipo de relatos más divinos, ¿no es cierto? Ficticios, pero hay muchas enseñanzas que bien nos podrían ayudar hoy en día, ¿ya? Hay cuestiones éticas también detrás. Y bueno, lo voy a relacionar también con lo que han dicho varios autores filósofos, ¿no es cierto?, sobre este tema, pero en el marco de lo que yo entiendo como desencantos de la conciencia, ¿no? Un poco como la cultura ha contribuido a este aumento, ¿no es cierto?, en las tasas de suicidio, ¿ya? No es una cuestión sociológica en este sentido, no es una historia del suicidio, es como una historia de las ideas que están relacionadas con este terrible acto. Sí, y sobre todo en la, digamos, en los extremos de la vida, ¿no? Hay mucho, sobre todo en Chile, suicidio infanto-juvenil, pero también hay un alza en suicidios de adultos mayores. Sí, claro, ¿no? Ahí también hay un problema etario, aparte de todas las personas que se suicidan en su edad media, por digamos. Sí, yo lo comentaba la otra vez en otra entrevista, me han entrevistado mucho, Pablo, en esta sí, no, sí. Gracias a la zapatilla. Sí, pues no, sí. Porque antes no hemos ido recopilando todas tus intervenciones en prensa. Antes no me conocía ni Santa Isabel, era triste. ¿Ya? Pero ahora, gracias a la zapatilla. Ahora sí. No puedes caminar por la calle. Me vine fondeado yo de vino en el bus. Disfrazado en el bus. Compré todos los asientos de abajo para que no me molestaran. No. ¿Qué estábamos hablando? Se me fue. Del libro, pues, del suicidio, porque hay elegido ese. Mira, ¿puedo leer a propósito? ¿Puedo leer esta? Sí, claro. Porque, mira, dice: si Ícaro pudiese volver atrás, probablemente se arrepentiría de intentar volar por sí mismo. Esto es, de abandonar su inocencia. Renunciaría a su libertad a cambio de seguir siendo guiado por otros. Renunciaría a su conciencia a cambio de la bendición de la ignorancia, condición que parece más cercana a la felicidad. ¿Por qué quería leer este extracto? Porque te iba a preguntar si es que había alguna, aunque sea vaga, referencia musical dentro de este libro. Y si es que no, esta cita es muy musical porque hay muchas canciones que hablan de o se cuestionan de mejor la ignorancia, porque la ignorancia está muy cercana a la felicidad. De hecho, los Ramones tienen una canción que se llama La ignorancia es la felicidad, o algo así, ¿no? Sí, mira, a raíz de los mitos, ¿no? Hay otro mito que un poco tiene que ver con eso, que es el mito de Sísifo. Este personaje que es condenado, ¿no es cierto?, a subir una roca, una montaña y verla caer por el propio peso. Es un trabajo absurdo que es gran parte de lo que hace el trabajador moderno hoy en día. Ahora, Camus decía, ¿no?, al respecto de que hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? En la medida de que no es consciente de lo que está haciendo, de que es ignorante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran flagelo que yo un poco abordo en este ensayo? Es el flagelo de la conciencia. David Hume, que era otro filósofo moderno, ¿no es cierto?, planteaba de que en ese sentido el filósofo es un tipo enfermo, ¿no?, de que está dando vueltas las cosas de manera innecesaria, ¿no? O realmente la gente sufre por problemas que ellos mismos crean en su mente. Sobreanalizando. Claro, los griegos mismos eran muy sabios porque, claro, estaba el orden de lo apolíneo, ¿no? Que uno tenía que vivir a través de las leyes, ¿no es cierto?, de las normas, pero también tenían ritos dionisíacos, ¿ya? El desorden. El desorden, el caos, que también nos permite descansar, ¿no? Y ese tema de lo dionisiaco aparece en los 3 ensayos que yo he trabajado. Aparece mucho en el de la zapatilla también. Y este otro, que se llama Estética de lo siniestro, aproximaciones desde el arte, la literatura y la filosofía. Y esto lo hiciste en coautoría con Andrea Hidalgo por RIL Editores. Sí. El segundo libro que nos trajo de regalo acá amablemente Eduardo. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Ahí está. Sí, ese libro lo escribí en coautoría con la gran Andrea Hidalgo. Le mando saludos. Que nos hizo pasar un gran susto hace poquito, un problema de salud bien grave. Sí, y ahora está bien. Qué bueno. Se está riendo como siempre y eso es bueno. Así que prontamente vamos a estar ahí quizás trabajando en otras cosas. Bueno, y volver al podcast que nosotros tenemos de libros. ¿Ya? Después les puedo contar más eso, pero yo en el otro bloque voy a hacer tu presentación formal ahí cuando entremos derechamente a Zapatilla. Y aquí está. Y este segundo libro, más o menos en breve. Mira, así que esto nació a raíz de una entrada que hizo Andrea sobre Baudelaire, el tema de lo feo, ¿no es cierto? El tema de la crueldad también, que había abordado yo en otra entrada en una página que es Estudios Cavernarios. Y lo conversamos y dijimos, ¿sabes qué? Hay poco sobre esto, sobre el tema del terror desde la filosofía, desde la literatura
bueno, desde el arte hay, ¿no es cierto?, de la literatura también, pero la filosofía había bien poco. Entonces tratamos de reflexionar sobre este fenómeno, cada uno en un ensayo, y lo reunimos en este libro. Mi ensayo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema del afán de trascender, ¿no? Pues en la portada, bueno, yo ocupo el ejemplo de los ascensos al Everest. Preguntándome, ¿no?, porque se cumplieron 100 años hace poco del primer ascenso al Everest. ¿Por qué la gente sacrifica su vida, ¿no es cierto?, para subir a esa cima, ¿no? Y se mutila, ¿no es cierto?, miembros, qué sé yo, ¿no? Es muy probable que a cierta altura no vuelva. Sí, de hecho hay hartas películas y libros que cuentan la historia de escaladoras del Everest, y son a ratos terroríficos. Es un cementerio abierto, esa cuestión, ¿no? Hay 200 cuerpos por lo menos ahí en la ruta al Everest, ¿no? Será el cementerio más alto del mundo. Probablemente. Podría ser. Probablemente. Entonces, bueno, yo trato de relacionarlo ahí con ese tema. Y detrás está el tema del anonadamiento un poco emocional que también vivimos en la sociedad como moderna, ¿no? Esta idea de necesitamos hacer cosas más allá de lo común y corriente para sentirnos vivos. De nuevo, también antes estaban estos ritos dionisíacos que eso lo permitían, ¿no? El tedio, que en algún momento estuvo tan de moda hablar de él, ¿no? Claro, ese es el aburrimiento. ¿Ya? Ahora, claro, esto lo puede costear cierto tipo de gente que tiene los recursos, porque es carísimo. Claro. El resto tendrá que conformarse con ir a la campana, ¿no es cierto? Al Cerro Chera. Claro. Pero hay una necesidad detrás, ¿ya? Y también el tema del terror, ¿no? ¿Por qué nos gusta? Bueno, a cierta gente le gusta el tema de las películas de terror, ¿no? Porque también te sentís vivo. En los niños y las niñas se nota que les gusta el tema de asustarse o de sentirse asustado, es como bien atrayente. Sí, claro, cuando se dispara el instinto como de supervivencia, aunque sea a través de una película, ¿no?, que es inofensiva, se produce esa adrenalina que te hace sentir vivo, no te saca del estado amorfo, ¿no es cierto?, en el cual estamos usualmente. El letargo. Claro, Oye, bueno, justificado con distintos autores y ahí está bien denso cuál es el Bueno, aquí están entonces los dos primeros libros de Eduardo: La caída de Ícaro y Estética de lo siniestro. ¿Estos los pueden encontrar en alguna parte? Están en varias librerías, los dos están en las Antárticas por lo menos. Bacán. Y en Busca Libre. Excelente. Oye, vamos a una canción porque ya vamos a empezar a hablar de lleno de el libro que nos convoca, que es ¿Han visto mi zapatilla? ¿Y te parece si vamos con los bebés paranoicos? Me parece. Y de ahí damos la explicación de por qué de esta canción. Vamos. Esbozó una sonrisa y se alejó de mí. Ni siquiera lo pienso, esto ya lo viví. Muere un poco.
Sigues en Santiago Under, música y libros. Hola, hola. Estamos de vuelta acá en Santiago Under, música y libros con el autor y filósofo Eduardo Schele. Quiero pasar 2 datos. Quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer al chat web de la página de custocradio.com y al chat de Twitch. También al WhatsApp, que es más 569 9819 0823. Y aprovechamos de saludar al gran Rodrigo Díaz, Polilla Record, que nos ha mandado saludos en esta ocasión. Eduardo. No, un gran saludo a Polilla. Estuvo la semana, no, el último programa estuvo acá también. Sí, yo los veo siempre. Sí, un gran maestro. Bueno, sí. Saludos, Polillín. Ah, y se me había olvidado decir de que Emilio, nuestro coanimador, está de vacaciones, así que por lo menos unos 3 programas no va a estar con nosotros, pero ya a fines de julio va a estar de vuelta acá en el programa. Así que saludos, Emilio, cuando veas este programa grabado ahí con Eduardo. Un abrazo, que te vaya bien en tus vacaciones. Eduardo, escuchábamos a los Bebés Paranoicos con la canción Eterno Retorno, que es algo muy... Te debe sonar ese concepto. Claro, y de hecho ese video, si ustedes lo ven completo, parte con una cita que dice: el eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él. Y esta es una cita de Nietzsche. Y la canción se llama Eterno Retorno. ¿Por qué crees que va eso? ¿Por qué el eterno retorno para Nietzsche? ¿Por qué eligieron esa cita y ese título los Bebés para esa canción? No tengo claro por qué los Bebés lo habrán elegido, ¿verdad? Pero sí tengo claro más o menos la idea que tenía Nietzsche con esta teoría. Yo al menos se lo explicaba a los alumnos de la siguiente forma, ¿no? Yo les decía, ¿qué pasaría? O les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes, no sé, pues les digo que van a vivir su vida completamente igual, eternamente? Todo lo que han vivido hasta ahora, ¿no? La alegría, las penas, eternamente siempre lo mismo. ¿Qué les produce eso? ¿Les gusta o no les gusta? Y por lo general decían, no, qué lata, no me gusta. Yo decía, ¿por qué? Pues si al final, ¿cuál es la enseñanza un poco de eso, ¿no? Que uno tiene que vivir la vida queriendo repetirla igual. Entonces, algo no estoy haciendo bien si es que no estoy conforme con querer repetir las cosas en el fondo. Tengo que cambiar, ¿no? Entonces, es un poco este llamado como a la acción de Nietzsche, ¿no? No tiene que ver con un pesimismo ni con un conformismo, creo yo. Ya tiene que ver con este afán de superación, ¿no es cierto?, del superhombre, de ir dejando atrás, ¿no es cierto?, las cosas que nos limitan, ¿no? Como ciertas costumbres, la tradición, la moral, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí todos los alumnos se volvieron ateos y me echaron porque... No fue así. Oye, bueno, pero en este libro han visto mis zapatillas, las filosofías tras la fiesta del punk, de Eduardo Schele, quien nos acompaña hoy, que lanzamos en abril. Está nuevito este libro, le ha ido bastante bien, ha tenido mucha atención. Nos contaba recién que te han entrevistado de muchas partes y lo siguen haciendo, como hoy. Y van a seguir apareciendo cosas, pues ya sabemos que van a seguir apareciendo cosas. La última noticia, faltó la bomba 4 nomás, me decían los amigos, que se estaban quejando. Oye, acá hay harto de Nietzsche y de otros filósofos, pero también hay muchas letras de Bebés Paranoicos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro? ¿Cómo nació la idea de decir, mira, de tanto que he escuchado punk y bueno, de todo lo que sé de filosofía, voy a mezclarlo y voy a escribir un libro? Sí, mira, yo creo que esto parte primero con un proyecto muy personal que es esta página estudioscavernarios.com, que está cumpliendo 10 años también ahora, que era hacer reseñas, ¿no es cierto?, breves de libros, ¿ya?, para difundir o recomendar, ¿no es cierto?, o cuestionar incluso, ¿no? Entonces yo creo que a poco me fui como configurando una idea de tipo de filosofía punk, ¿ya? Que por ahí tengo la idea de hacer una especie de antimanifiesto. ¿En qué sentido? De que contra la tradición filosófica clásica, ¿no es cierto?, que esta filosofía tan rimbombante, ¿no?, tan de sistemas filosóficos, de teorías muy gigantes, inaccesibles, ¿no? Yo quería como bajarle a eso. Y me parecía que el punk hizo lo mismo, ¿no es cierto?, en su minuto con la música. Muchos artistas ni siquiera sabían tocar, ¿no es cierto?, cuando empezaron la banda, porque lo importante era transmitir un mensaje.
Y para mí la filosofía debe buscar lo mismo, ¿no? Transmitir un mensaje crítico, ya principalmente. Y eso se hace a través de, bueno, el punk lo hizo a través del nihilismo, ¿no es cierto?, del desencanto, inicialmente, que después fue derivando en visiones quizás más constructivas, pero estaba ese desencanto. Y para mí la filosofía también nace de ese desencanto. Si estuviéramos todos felices, ¿no es cierto?, no habría filosofía, no habría punk, probablemente no habría arte, o del buen arte al menos, ¿no? Entonces por ahí iba la motivación. Sentía que tanto al punk como a la filosofía, que a mí al menos me llama más la atención, la motivaba las mismas cosas. Oye, Eduardo, ¿y qué le podrías decir tú a alguien que sabe de música, sabe de punk, pero no mucho de filosofía, para que se entusiasmara de leer este libro? Y a la vez, a quien sí sabe de filosofía, pero no mucho de punk, también para que se entusiasmara a buscar este libro. Yo creo que para el lado de más de la academia, ¿no? Es una visión historiográfica distinta, ¿ya? Porque a nosotros, bueno, eso también es culpa de los mismos profesores de filosofía, ¿no? Que seguimos los planes y programas al pie de la letra, ¿no es cierto?, enseñando a esas vacas sagradas, ¿no es cierto?, de la filosofía, desde qué sé yo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Después nos saltamos el medioevo porque es una época oscura, ¿no? Pero también hay su icono ahí, ¿no es cierto?, de la filosofía moderna, Descartes, Hume, Kant, y de ahí para adelante. Pero hay muchos autores que quedan como marginados, ¿no?, que no se tomaron en cuenta. Entonces, para el que le gusta la filosofía o la historia del pensamiento, ¿no es cierto?, se rescata una serie de autores, ideas y teorías que usualmente no están en otros lados. Por ejemplo, la filosofía de los cínicos, ¿ya? Y para quien le gusta el punk, ¿no es cierto?, hay una buena también reseña de lo que eso no es el punk, ¿ya? Yo creo que eso es debatible. Como también para quien lo vivió hace más de 20 años se va a identificar con muchas de las anécdotas, de las cosas que se cuentan ahí, con las canciones, ¿no?, que también usualmente nos pasa de que, bueno, en español es más fácil, ¿no?, pero cuando escuchamos una banda nos gusta por los ritmos, ¿no es cierto?, por lo que provoca a nivel más pasional, pero no atendemos tanto al significado de las letras, ¿ya? En inglés sobre todo, ¿no? Acá igual se rescatan varias bandas en inglés. Entonces es como detenerse ante un fenómeno, ¿ya? Y cómo ese fenómeno del punk influyó mucho, ¿no es cierto?, en distintas manifestaciones, no solamente musicales, también artísticas generales, ¿no?, poéticas, qué sé yo, ¿no?, el teatro. Y también se ven antecedentes del mismo punk previo, ¿no?, el situacionismo, por ejemplo, en Francia, la generación beat, ¿no?, de la literatura. Entonces está como, hay una condensación de distintas como influencias y rescatar esta forma de hacer como pensamiento, ¿no? Filosofar como se hace punk, ¿no? Sí, porque también, bueno, todo gira en torno a una anécdota, que es la que bautiza el libro, como han visto mis zapatillas. Y una anécdota, como bien decías tú, para quienes fuimos a tocata. También está desde la perspectiva de región, ¿no? Claro. Esta tocata también ocurre en la quinta región, que la que da inicio a esta pregunta que desata el libro años después. ¿Por qué el concepto de fiesta? La fiesta del punk, las filosofías tras la fiesta del punk. ¿Por qué ese subtítulo? Sí, si bien, según lo que yo te comentaba recién, ¿no?, el tema de este nihilismo, ¿no?, que puede ser muy destructivo, ¿ya? Y de hecho muchas bandas quizás lo defendían eso, ¿no? Una noción de la anarquía, por ejemplo, más en ese sentido, ¿ya? No tan constructiva como también otras bandas después fueron desarrollando, más político, ¿no? Lejos, que es lo que yo rescato del punk, ¿no?, que lejos de echarse, ¿no es cierto?, a llorar, ¿no?, o sentir que esto es una tragedia, de que no hay progreso y que nos vamos todos a morir, ¿no?, de un pesimismo. Por eso yo cito acá un poco en la contratapa a Pablo de Roca, ¿no?, esta idea de que podemos bailar sobre estas catedrales que se van hundiendo, ¿no?, de la tradición, del pasado. No hay por qué sufrir mientras vamos descendiendo a la muerte, ¿ya? Hay un paracaídas, ahí lo enlazo con el primer ensayo, hay un paracaídas que por ahí nos puede sostener, aliviar nuestro camino, ¿no es cierto?, a esta muerte segura, ¿no?, que puede ser el arte, ¿ya? Yo en la caída de Ícaro hablaba especialmente del tema del arte, ¿ya? En este ensayo me especifico en el punk en particular, ¿no?, como una forma de arte que rescato porque hace una fiesta de una tragedia. Ok. Sí, pues, de hecho,
Si ustedes han escuchado estas bandas o conocen a estos autores, se van a dar cuenta de lo que está hablando Eduardo, porque cómo empieza la contratapa del libro, dice, ¿qué tienen en común personajes como Sócrates, Diógenes, Nietzsche o Camus con bandas como los Sex Pistols, Bad Religion, Fiscales Ad Hoc o Flema? Ahí ya empezamos con una pregunta en la contratapa. ¿Te parece si seguimos hablando a la vuelta de la canción? Vamos a ir con Los Miserables y una canción que no sé por qué podría estar de moda. Y de ahí volvemos, explicamos por qué elegimos la banda Los Miserables y seguimos hablando de este libro, ¿Han visto mi zapatilla? Aquí y parece que fue ayer, entre barricadas, molotov y una bandera del Che. Te recuerdo aquí, en el PEDA, en la UTEM, en la toma, en el paro y por las calles marchando. Y ahora estás en la moneda. Nos reprimes desde la intendencia. Pero eso ya lo has olvidado. Ahora eres viejo y renovado. El intendente de la región metropolitana ha declarado la marcha de los estudiantes de alto riesgo. Para resguardar la paz ciudadana, se dispondrá de 2.000 carabineros, 10 guanacos, 17 zorrillos, fuerzas especiales, murgas, 20 tanques, 3 antimisiles y senadores vitalicios para proteger nuestra creciente democracia. Sigues en Santiago Under, música y libros. Volvemos con Eduardo Schele y su libro ¿Han visto mi zapatilla? Las filosofías tras la fiesta del punk. Hoy nos saludó Ray Doret y nos dice, buenísimo episodio, solo pido más féminas en los comerciales musicales. Sí, estamos intentando cada vez poner más bandas de mujeres, pero lamentablemente muchas veces, como en toda la música y en el rock y especialmente en el punk, abundan más las bandas de hombres, pero ya tocamos a la Nati y después tal vez tocamos algo más. Oye, tocábamos a Los Miserables porque bueno, en los 90 la mayoría de las bandas también eran de puro hombre. Sí. Así, de hecho eso es un tema que se ha conversado bastante en el ambiente. ¿Y por qué Los Miserables? Porque, como les decía, este libro, ¿Han visto mi zapatilla? La filosofía tras la fiesta del punk, comienza con una anécdota que es la que le da título al libro. Y justamente se da en una tocata de Los Miserables. Cuéntanos un poquito ahí cómo surgió lo vivencial del libro. Claro, yo ahí describo con harto detalle el evento, ¿no? Esto en un bar, ¿no es cierto?, que en Valparaíso, el Clandestino, que es un subterráneo, ¿no? Con un techo yo creo que 3 metros con suerte, una condensación insoportable, ¿no? Seríamos todos empapados, sí, muertos de calor, asfixiados. Y de a poco empezaba a subir el agua, ¿no? Como que te iba inundando de a poquito. No, era toda una experiencia. Bueno, y ahí, íbamos con los amigos, ¿no es cierto? Nos juntábamos antes a beber algo, ¿no es cierto?, para entrar al concierto. Y dentro de la locura, ¿no es cierto?, del pogo, del mocho, del slam, como quieran llamarle, se perdió este amigo, este compañero del liceo. Y chuta, ¿dónde está? Pues no lo veíamos, no lo encontrábamos, hasta que de repente se para la música, ¿no es cierto? Y se le ocurrió nada menos que quitarle el micrófono al Claudio de Los Miserables, ¿no? Arriba del escenario. Y pidieron silencio. O sea, la banda, igual, bueno, no se molestaron, pidieron silencio. Va a decir algo importante. Ha sido un anuncio y ya están todos así como emocionados, poniéndose la mano en el pecho. Así. Y preguntó por la zapatilla. Él había perdido la zapatilla. Pero es que ese era un clásico.
Un clásico de que a alguien se le perdía la zapatilla y se iba a pata pelada a la casa, por lo menos con una zapatilla nomás. Por eso algunos ocupábamos bototos, porque era más difícil de perderlo, ¿no? Y se le perdió la zapatilla. Ahora, claro, todo esto es un acto que puede ser estúpido, ¿no es cierto? Y lo es, de hecho, ¿no? Pero hay todo un simbolismo detrás que se explica a través del ensayo, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero esta zapatilla un poco lo que representa es su funcionalidad, ¿ya? Que no era una zapatilla, no quería la zapatilla porque era una zapatilla marca, ¿no es cierto? Y nada por el estilo, ¿no? Probablemente la compró en la feria como nosotros comprábamos los bototos. Pero era para seguir bailando en el fondo, ¿no? Seguir pasándolo bien. Entonces hay muchas cosas anecdóticas que rodean al arte o al movimiento punk en este caso, ¿no es cierto? Que tienen un significado que a lo mejor en ese momento no lo veíamos, no lo tomábamos en cuenta, y al pasar el tiempo uno toma más conciencia de las cosas, ¿no? Y cómo se pueden relacionar la contingencia con aspectos filosóficos que para mí es clave, ¿no? Que debe hacer la filosofía. Oye, y una pregunta, bueno, yo creo que de hecho ya te la han hecho, porque voy a copiar la pregunta porque creo que está bien. ¿Qué filósofo es el más punk y qué banda punk es la más filosófica? ¿Te salió la última noticia, Pablo? ¿En serio? Me lo preguntaron ahí, pues. Mira, el filósofo más punk, porque estaba el debate como entre Nietzsche y Diógenes, ¿no? Y ahí no cabe duda que Diógenes, de todas maneras. Diógenes vivía casi en una ocupa, ¿no? Decían que en un barril como el Chavo del Ocho, ¿ya? Pero sí, peor que una ocupa, ni siquiera un edificio así como más o menos sólido. Vivía en la calle casi, dejando todos sus bienes materiales, ¿no es cierto? Porque opacaban su libertad, ¿no? O limitaban su libertad. Y por todas las acciones también que él tenía, ¿no? Que era inquietar, ¿no es cierto?, a los conciudadanos, a aquellos que están en el poder sobre todo, ir en contra de la moral con sus acciones, ¿no es cierto?, un poco morbosas, ¿no? Era bien punk como forma de ser. Y bandas, ¿no es cierto?, que sean filosóficas. Los otros también me lo preguntaron en otra instancia. Bueno, ahí hay un tema interesante porque uno no puede exigirle a los punk, ¿no es cierto?, y a los músicos que sean filósofos, ¿no? Porque eso es ir en contra del mismo punk, sí. ¿Ya? Yo me acuerdo en el lanzamiento en Santiago, de hecho tú partiste con la pregunta, ¿no?, que quizás también inspiró ese otro libro, ¿qué es el punk? Y ahí yo te leí un poco una cita que ya aparece acá de Henry Rollins, ¿no?, que decía, bueno, si me preguntas qué es el punk, nunca lo vas a saber, ¿no? Uh-huh. Porque esto es una cosa como... Ahí los amigos se van a acordar, ¿no? Los que hicieron Eje. ¿Tú hiciste Eje, Pablo, alguna vez? Sí. Bueno, ¿qué es lo típico? Que esa como cosa media sectaria, ¿no? Bueno, recuerdo, buena amistad. Igual lloraste, ¿no? Sí, todos lloramos, hay que admitirlo. Bueno, lo típico, porque uno tenía que contar lo que era el Eje, sí. ¿Cierto? Porque matáis... Vamos a hacer un programa del Eje. Un retiro pueden hacer. Matáis la magia, entonces ¿qué es el Eje? No, tienes que vivirlo, sí. Y aunque suene un poco cliché, yo creo que con el punk pasa un poco lo mismo. Es una forma de vida más que un sistema cerrado de pensamiento. Pero concuerdo con lo que tú me dices. No le podía exigir eso a una banda punk, pero que tenga algo instintivamente. A pesar de eso, que vaya por ahí. Bad Religion, de todas maneras. Yo estaba seguro que iba a ser esa razón. De todas maneras, bueno, porque aparecen hartas canciones acá de Bad Religion, anécdotas de la banda. Y bueno, y no es raro porque Greg Graffin, ¿no es cierto?, es doctor, ¿no?, es un académico, ¿no es cierto?, un profesor, ¿ya? Sí. Y que desde pequeño tuvo esta inquietud, ¿no es cierto? Hace poco leía la autobiografía del Punk Paradox, muy interesante, ¿no es cierto? Viene de una familia de intelectuales, académicos, ¿no es cierto?, y tenía esa inquietud. Y él siempre quería un poco esta labor como media socrática. Yo creo que es como el Sócrates del punk, ¿no? Este método de, a través de preguntas, ¿no es cierto?, abrir la mente, la cuestión crítica, no imponer verdades, pero sí mantener ese espíritu, ¿ya?, bien filosófico. Sí. Y uno ve las letras de Bad Religion y son así, ¿no? No, sí, en el libro Han visto mi zapatilla, están súper bien expuestas varias letras de Bad Religion, así que para quienes les gusta la banda y quienes no conocen mucho la banda, también les va a servir harto. Bueno, tú hablabas que cuando lanzamos este libro salió una pregunta que dio origen a este libro, que es el punk. 100 formas de entenderlo. Y yo voy a leer una de las tantas citas. Voy a leer la cita 32, que dice: el punk acierta al ignorar cualquier definición precisa de sí mismo, pues este movimiento se caracteriza por la provocación y no por la solución de problemas.
Si el punk se comprometiera con una identidad determinada, limitaría con esto la libertad de cuestionar y actuar según la propia conciencia, tal como sucede con los grupos religiosos y dogmáticos. En lugar de ello, este movimiento combina ritmos, estéticas y actitudes cínicas para incomodar al conformista que sigue las pautas establecidas por la tradición. Mediante ritos de carácter dionisíaco, el punk lucha contra todo aquello que pretenda uniformizar nuestras mentes mediante las costumbres. Eduardo Schele, filósofo y escritor chileno. Mira. Gran cita, Eduardo, para el libro, que más o menos resume también una de las tantas ideas matrices que tiene Han visto mis zapatillas. Sí, ante esa inquietud que surgió en los lanzamientos y las sobremesas, se plantea, bueno, yo un poco lo que concluí es que no podemos decir lo que es el punk, ¿ya? O sea, evidentemente podemos dar ciertas características, ciertas nociones, pero no podemos definirlo en sentido esencialista, porque eso sería poco punk. Le estamos quitando la libertad a un movimiento para crear, ¿no? Para imaginar cosas nuevas, para mezclar cuestiones, qué sé yo. Pero sí podemos decir lo que no es. Y esa como noción que tú leíste, que aparece en el libro, que es el punk, yo me preocupé por decir lo que no es el punk, ¿ya? Exactamente. Ahora, evidentemente, a través de eso estamos diciendo algo de lo que es, pero no de manera dogmática, ¿no? Claro. Y concluyendo. Oye, vamos a propósito de Bad Religion, de qué es el punk, de filosofía y punk, vamos con una canción de ellos y después a la vuelta seguimos conversando de filosofía y punk. Let's gather round the carcass of the old deflated beast. We've seen it through the accolade and rusted in its lee. Our syntactic is our elegance, insights of our disease. So swap the judgments of ourselves will be our quadrillion. We nestled in its hollow and we suckled at its breast. Can't liquidate our attitude and passion yet in it. Brutally gamble outside and ludicrous upgrade. Excursive expeditions leave us holding less and less. So what does it mean when we toss as it's only for a while? We've been deceived and it's only for the moment that the pleasures of our game make us easy to complicate. The treasure's thrown away. I'm so tired of all the fucked up minds, of all the terrorist lynchings and their bullshit lies, all the hand-me-downs from all industrial crimes, of the weeping fathers and those led so blind by the plastic protests and the hands of time and the pursuit of fanatical hating kind. Sigues en Santiago Under, música y libros. Hola, hola, seguimos, estamos de vuelta en Santiago Under, música y libros con Han visto mis zapatillas, la filosofía tras la fiesta del punk y qué es el punk. Recién escuchábamos a Bad Religion, ya que estábamos hablando de una de las bandas con cierto toque filosófico, ¿no? Eduardo, ya el último bloque, oye, ¿sabéis cuánto queda ya? 9 minutos. Se ha pasado volando la hora, ha estado súper buena la conversación. ¿Te gustaría decir algo ya con tiempo antes de que vayamos cerrando? Bueno, primero agradecer la invitación. Yo no es mentira que lo escucho harto. No sé, es cierto que Lo escucho, parte del público fiel del programa, Sí. que se agradece a todas las personas que nos escuchan semana a semana. Y a la gente que lo hace posible, ¿no? Y a También, Felipe por Pipe, saluda a la Yanis también. De verdad, porque estos espacios escasean. Hay que luchar un poquito por ello. También tiene que ver con este tema muy punk, ¿no es cierto?, de la autogestión, ¿no? Sí. Del hacerlo tú mismo y ahí aprovechar de contar un poco los proyectos que yo tengo, ¿no? Que Dale, son sí. netamente de divulgación, no se gana nada con eso, pero tiene que ver con este espíritu un poco punk, ¿ya? Estudioscavernarios.com, que es este sitio que hace 10 años, ¿no es cierto?, comencé para reseñar obras, después se fue incorporando distinta gente, ¿no es cierto?, también a cooperar ahí, la Andrea también está en eso, y el podcast que lleva 3 años, y que increíblemente le ha ido bastante bien, fíjate, que se llama Leyendo a Martillazos. Ahí le ponemos más humor, sí, a la cosa, más ironía, ¿no? Esta sátira también media punk, ¿ya? Sí. Y no solamente alabamos a autores, ¿no es cierto? También los criticamos y nos dedicamos a pegarle martillazos, sobre todo a estos éxitos de venta de autoayuda, libros de influencers, ¿no? Oye, ¿dónde podemos escuchar ese podcast? Spotify, donde tiene más reproducciones, pero está en distintas plataformas. Basta que lo googleen nomás y aparece ok. ahí Leyendo Martillazos y estudioscavernarios.com. Bacán. Así que dejarle invitado a eso. Y nada, pues saludar pues saludar a los amigos. Por supuesto, sí. Saludar, bueno, a la familia que está viendo, a Isabel, gracias por aguantarme mientras me dedico a leer y a escribir.
A Aurora, mi hija, que debe estar durmiendo, ¿ya? Que la amo mucho. Al Apolo, mi perro, que para que no se enoje, se ponga celoso. Y a los amigos. Que también nos está escuchando. También. Y a los amigos, a los famosos telehuevillanos, ¿no? Una secta ahí de la quinta región. Buena para el carrete, para los ritos dionisiacos, ¿no? Una orgía ahí que, bueno, Se ve. sí, no se puede contar mucho más porque es secreto. No, saludos a los amigos. Gracias por la invitación, Pablo. Ahí está la cita de Eduardo en ¿Qué es el punk? Ahí tienen 100 citas en torno a esto. Oye, Eduardo, no, felices de que hayas aceptado venir a estar con nosotros acá. Yo quiero pasar nuevamente el dato del lanzamiento que vamos a tener este día sábado en Valparaíso, en Casa Puerto Mayor. El lanzamiento del libro de nuestra autora Nati Lane, quien ya publicó con nosotros su libro Primavera Salvaje hace unos años atrás, y ahora vuelve con Sueñan las ovejas negras de Nati Lane. Recuerden que va a estar, entre otras personas, la escritora Natalia Berbelagua acompañando ese día. Va a haber fiesta, va a haber tocata. Y esto es en Casa Puerto Mayor, Cochrane 579, Valparaíso, 1 de julio, desde las 19 horas. Toca la banda Palmenia y... ¡Ay, qué buen nombre el DJ! Chayanne Tracks. Yo le voy a preguntar el sábado si es una mezcla entre Chayanne y Anthrax, porque sería notable. Sí. Notable. También pues demos los puntos de venta donde pueden encontrar. ¿Han visto mi zapatilla? Este está en varias librerías. Está en el sitio web de santiagoander.cl. También pueden encontrarlo en las Queleo Forestal, Tobalaba, en el GAM, en la tienda nacional, en Queleo Pedro de Valdivia, Calimera. también. En Valparaíso está en la librería Gatos Ilustres, en la galería en Arcadia. en Alcay Arley, ¿cierto? Sí. Ahí sí. también está Centro Viña del Mar. en Villa. Y también volveré a pasar el dato donde aparece una de las citas de acá, de las 100 de Eduardo también, de que es el punk. Este lo encuentran en Cervecería del Ibir en Boulevard Alameda 333, único lugar de venta exclusiva. Y ya el lunes va a estar también en el sitio web santiagoander.cl, este que es nuevo. Y también desde el lunes va a estar el libro nuevo de Nati Lane en el sitio web. Y durante la próxima semana va a empezar a llegar a distintas librerías. Ahí vamos a estar informando por las redes sociales de Santiago Under. Eduardo, nuevamente muchas gracias por haber venido. ¿Te vaya a atrever en algún momento de decir, ¿sabéis qué ahora puedo decir qué es el punk? ¿Tú crees que en algún momento, una vez que pase el tiempo y llegue la sabiduría, podrás? No, la sabiduría ya está, Pablo. Ya está. Ya. Y por eso no lo puedo decir. Porque sería poco pan. ¿Hasta cuándo tengo que decir? Claro. No. Develaría el secreto, no y mataría y la flor para siempre. No, claro, no se puede decir lo que es el punk, porque, bueno, de partida, yo haría el ejercicio de preguntarle a los músicos, ¿no? Uh-huh. Pregúntale a Álvaro España, ¿no es cierto? Al Oso, a los Bebés, al Canesa Machuca, ¿no es cierto? Al Basura, o sea, ¿qué es el punk? ¿No? Probablemente no va a tener idea y no por eso va a ser menos punk, al contrario, ¿no? Sí, pues de hecho hay varios músicos nacionales y músicas nacionales que están en el librito que es el punk y no, tampoco alcanzan a decirlo. De hecho hay varias respuestas que son contradictorias. Esa es la Y gracia. esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia también de ese libro, ¿no? Que recoge... Oye, ahí están los 3 libros de Eso. Eduardo. Sí, hoy están los 3 en busca libre, Pablo. También, pues de veras, se me olvida. Estos libros están en busca libre, este también está en busca libre. Sí, para gente de afuera. Y el que es el punk y el de la Nati también van a estar en busca libre. Así que ahí Fabuloso. después vamos a estar ahí informando de todo aquello. Ya pues Eduardo, ahora sí, nos despedimos. Muchas Quedan gracias. unos pocos minutos. Oye, nuevamente saludo al Emilio, que le vaya bien a sus vacaciones. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Santiago Under, música y libros por gustosradio.com. Y nos vamos con una banda que yo la elegí a propósito de Ray Doret, que nos decía que poníamos pocas mujeres. Está elegida War on Women con una canción que se llama Pro Life, pero como pregunta. ¿Ya? Porque igual hay hartas bandas, sobre todo de mujeres, que se hacen preguntas que son filosóficas, ¿no? Sí, claro. Que la vida, ¿desde cuándo en la vida? Nuestro cuerpo, a quién le pertenece decidir sobre él, etcétera, etcétera. Entonces, una muy buena banda de War on Women sobre estas preguntas filosóficas que se hacen desde el punk. Varias personas, tanto tocando música como, en tu caso, escribiendo, nosotros publicando, y aquí la radio
no sé, ¿no es cierto?, sacando su señal al mundo. Nos vamos con War on Woman y nos vemos la próxima semana en Santiago Under, música y libros. Recuerden, han visto Mi zapatilla de Eduardo Eschele, filósofo y autor Viña Marino. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Chau. Fuck Trump! Fuck Pence! Fuck the GOP! Fuck anybody trying to tell me what to do with my body! Something stinks in this livery room! G-O-3-U! I bet you eat me too. You gotta see me to die on my floor, but you can't be pro-life unless you're anti-death penalty and anti-war! Yes, you got your values straight. And you're quick to regulate. What goes on inside my world? What the burning dirt of even at the base. No reach for the working poor. Corporation needs you therefore. Well, fuck women. Venus is men more. Yes, you got your values straight. And you're quick to regulate. And if you're gay, they're like a cure. Esto fue Santiago Under, música y libros con Pablo y Emilio.